Buenas tardes a todos, mi nombre es Silvia Valeriano y me gustaría compartir con ustedes esta pequeña presentación, donde nos hacemos diferentes preguntas. La primera de ellas dice, ¿qué cambios en la producción mundial y en el estado del comercio en el mundo han ocurrido en los últimos 5 años? Bueno, el mundo últimamente ha cambiado como consecuencia de las recientes guerras comerciales de alto perfil en el mundo, lo que subraya el valor de la importancia del comercio para todos nosotros. El mundo intercambió más de 25 billones de bienes y servicios en el 2019, y eso es más de 50 veces el valor de los productos directamente afectados por los aranceles de Estados Unidos y China. El crecimiento del comercio mundial puede haberse desacelerado hasta un 3% en el 2019, el más bajo desde la recesión del 2009. El Fondo Monetario Internacional, FMI, pero la tendencia sigue al alza. Cuando más comercia un país con sus vecinos, mejor estará su economía y las naciones cuyas economías nacionales están creciendo significativamente también tienden a tener tasas más altas de crecimiento en el comercio. Y eso lo argumentan los economistas. Nos hacemos otra interrogante. ¿Cuáles podrían ser las grandes empresas que han tenido problemas al incursionar en nuevos mercados? Y algunas empresas estadounidenses han sufrido de derrotas en varios países, mientras que otras no pudieron hacer que funcionen sus mercados muy específicos. No saber cuáles son los competidores, los gustos del consumidor nacional, no tener un buen plan de marketing o que los precios que imponen no se ajusten al mercado local, solo son algunos de los motivos que les han llevado al descenso internacional. Aquí un ejemplo de grandes marcas americanas que triunfan en Estados Unidos, pero que han fracasado sus esfuerzos para expandirse en el exterior. El número 1, Walmart. Es uno de los más famosos e importantes centros comerciales de Estados Unidos, pero también es un auténtico desconocido en algunos lugares del mundo. A pesar de que el gigante minorista ha tenido incursiones en varios países, Walmart ha dejado en evidencia su vulnerabilidad en el exterior. En Alemania se tuvo que retirar tras 10 años intentándolo y después de haber perdido cientos de millones de dólares, no pudieron hacerse de hábitos de los compradores. Como por ejemplo, que los alemanes no van a las afueras para hacer las compras del día, confían en sus tiendas de barrio y los nuevos precios y los buenos precios que ofrecen. Número 2, Home Depot. Esta empresa minorista está dedicada al bricolage de materiales de construcción y todo tipo de artículos para el hogar. Si bien ocupa el lugar 14 de la lista de 500 empresas más productivas en los Estados Unidos, según la revista Fortune, no ha tenido tan fácil en el exterior. Home Depot quiso conquistar el mercado asiático sin éxito. Invirtió 160 millones de dólares a partir de las 12 tiendas. En China en el año 2006 tuvo que cerrarlas todas tan solo 6 años después con grandes pérdidas. ¿Cómo la pandemia del COVID-19 ha impactado en los negocios internacionales? El impacto del coronavirus al comercio internacional es evidente y repercute no solo en las empresas involucradas desde el ciudadano común, como un negocio pequeño, hasta los propios consumidores. Todos están viendo afectados por la pandemia del COVID-19. En primer lugar, todas las organizaciones internacionales económicas han reducido sus expectativas de crecimiento respecto a la producción de la economía mundial. Y ha bajado un Producto Interno Bruto a nivel mundial un 2.4%. Debido al rol de China, no solo como fabricante, sino también como exportador de productos, la cadena de suministro global se ha visto gravemente afectada por el COVID-19. En esta coyuntura, en el mayo del 2020, el volumen del comercio mundial de bienes cayó un 17.7%. Con respecto al mismo mes del 2019, la caída de los primeros 5 meses del año fue generalizada, si bien afectó especialmente las importaciones de los Estados Unidos, Japón y toda la Unión Europea.
Siguiente pregunta dice, ¿qué empresas o industrias se han favorecido con la pandemia del COVID-19? Bueno, a pesar de esta difícil situación, existen algunas empresas que en lugar de experimentar una caída de sus ventas y enfrentar dificultades financieras, más bien se han fortalecido. El periódico Financial Times publicó que el mes de junio del 2020 un listado sobre las empresas que han brillado durante la pandemia de acuerdo al valor añadido en las acciones de la empresa durante los meses de febrero a junio del presente año fueron las siguientes empresas. Por ejemplo, el crecimiento de Amazon fue significativo, así como Microsoft, Apple, Tesla, Tencent y Facebook. Son las empresas que más crecimiento de capitalización en el mercado han tenido durante la pandemia en esos últimos 5 años. También empresas como los delivery, que desde el confinamiento nos hemos acostumbrado a pedir comidas a domicilio o para llevar, han surgido nuevos restaurantes de servicios para repartir cocina. Al igual, el teletrabajo. El trabajo a distancia ha llegado para quedarse tras la pandemia y por ello hay negocios en auge en áreas como la creación de herramientas de trabajo para equipo, softwares, plataformas de videoconferencia, medidas de ciberseguridad, consultorías, etcétera. Y también el bienestar personal. La crisis del COVID-19 ha afectado nuestro estado de ánimo y muchos se lanzaron a realizar actividades que les ayuden a sentirse mejor y a cuidarse, como clases de yoga, mindfulness, tratamientos de belleza, servicios de nutrición, de entrenamientos personales, etcétera, ya que muchos gimnasios obviamente cerraron tras el COVID-19. La siguiente pregunta dice, ¿es justo el libre comercio? Bueno, el Tratado de Libre Comercio es un acuerdo internacional entre dos o más países o partes cuyo objetivo principal es establecer reglas comunes para normar la relación comercial entre ellos. Entonces podemos decir que los tratados de libre comercio traen beneficios que están relacionados no solo con aspectos de tipo comercial, también que son positivos para la economía en su conjunto. Permiten reducir y en muchos eliminar casos de barreras arancelarias, y no arancelarias al comercio, contribuye a mejorar la competitividad de las empresas, dado que es posible disponer de materia prima y maquinaria a menos costos. Facilitan el incremento del flujo de la inversión extranjera al otorgar certidumbre y estabilidad en el tiempo de inversiones. Por ejemplo, en Honduras, en el mes de agosto del 2005, el presidente George Bush firmó la ley de un tratado libre comercio muy amplio entre países como ser Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Estados Unidos. El tratado también incluyó una serie de reducciones de aranceles, empleos para los 7 signatarios. También hubo un tratado de libre comercio de América Latina, que llegaron 2 ponientes marcas de México y Estados Unidos. Entonces, podemos decir que el tratado libre de comercio es positivo. Otra preguntita, ¿los países más pobres del mundo tienen una ventaja competitiva en todos los sectores de su economía? Bueno, tienen poco capital, sus tierras son menos fértiles, tienen demasiados habitantes frente a sus oportunidades de trabajo y les falta escolarización. De ninguna manera puede interesarles el libre comercio y comentamos acerca de este último comentario. Pues podemos decir que para los países centroamericanos, el Tratado de Libre Comercio podría dar facilidades de ingreso comercial a un mercado de más de 50 millones de personas, con ingresos per cápita superiores a $30,000, lo que define a Corea del Sur como una cuarta economía asiática. Y hay productos en Honduras que importan directamente desde Taiwán. Ejemplo, la importancia son vehículos y material de transporte con un 20%, materiales plásticos y sus manufacturas un 17%, productos diversos de la industria química un 14%, máquinas y aparatos mecánicos para usos electrónicos un 10%.
Bueno, y para los países pobres resulta casi imposible empezar un proceso de industrialización y a la vez una reestructuración con aranceles aduaneros reducidos en virtud de las reformas impuestas por las instituciones financieras internacionales. En Honduras el tratado establece que puede adoptar prohibiciones o restricciones en la importación comprendidas a la partida arancelaria. Pueden ser así como vehículos, automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres utilizados. También artículos de prendería usados comprendidos a las partidas arancelarias. La siguiente pregunta dice, ¿por qué siempre cuadra la balanza de pagos aun si no lo hace el mercado comercial, la balanza comercial? Bueno, el saldo de la balanza comercial será un resultado del resto de las importaciones a las exportaciones realizadas dentro del país y describe el equilibrio de este tipo de transacciones. Este resultado puede reflejar un superávit cuando hay exportaciones que importaciones. Perdón, cuando hay más exportaciones que importaciones. Y podemos decir que hay un déficit cuando se importa menos mercancía en la que se exporta. Un ejemplo, nuestro país. Honduras exporta más de lo que podemos importar. Definición de las importaciones consiste en que las compras realizadas por parte de un país en el extranjero, es decir, los bienes comprados en el extranjero y consumidos en el país en cuestiones, las importancias restan a la balanza comercial. Y la definición de las exportaciones dice que son los bienes producidos en un país que venden y consumen por el resto de los países. Las exportaciones suman dentro de la balanza comercial. Si las tendencias actuales continúan, China será la mayor economía del mundo. Analiza las implicaciones de este acontecimiento para el sistema comercial mundial, el sistema monetario internacional y la estrategia comercial de las corporaciones mundiales actuales de Estados Unidos y Europa, y los precios de los bienes globales. Muchas empresas en Estados Unidos conocidas están ahora bajo el control extranjero. O van en esa dirección. Cuando un estadounidense entra en una tienda, por ejemplo, de conveniencia como 7-Eleven, o adquiere llantas Firestone, le están comprando empresas japonesas. Algunas marcas conocidas que ya no pertenecen a empresas estadounidenses, por ejemplo, son Carnaccio, ahora es de Suiza, The Wall Street Journal, que ahora es de Australia, y el tradicional fabricante de armas Smith Wesson, cuyas pistolas conquistan el oeste de Estados Unidos, ahora forman propiedad de una compañía británica. La última empresa estadounidense de fabricación de televisores fue Zenith. Y podemos encontrar muchas otras marcas más que se pueden comprar en Estados Unidos, pero pertenecen directamente a otros países como a países asiáticos como China. Bueno, estas organizaciones extranjeras se han ingresado en el mercado de Estados Unidos a través de la exportación de sus productos. A este país han alcanzado una participación suficiente del mercado como para justificar la construcción y compra de fábricas en su territorio. Por ejemplo, Honda, BMW, Mercedes cuentan con manufactura en sus productos en Estados Unidos, pero las inversiones también ocurren en el sentido contrario. Un ejemplo más, Ford adquirió y vendió Volvo a Pacific Corp, que lo compró Energy Group, que son empresas inglesas. Las inversiones multinacionales estadounidenses en el exterior no son algo nuevo. Estas empresas han recorrido el mundo desde finales de la Segunda Guerra, adquiriendo compañías e invirtiendo en plantas de fabricación. Lo que es así relativamente novedoso es que las empresas estadounidenses tengan que enfrentar en sus competidores globales en su propio mercado. Hacemos otra pregunta más. ¿Cuál es el sistema político, económico y legal de Honduras y cómo estos influyen a la hora de crear una empresa? De realizar negocios con personas, de realizar negocios con empresas de otros países y realizar negocios con un país con sistemas opuestos. Bueno, sin embargo, a nivel de pobreza continúa siendo alto.
El crecimiento económico sigue viéndose amenazado por el considerable mercado laboral informal, la fuente de dependencia de la agricultura y la violencia. Eso sucede en el entorno en el cual la pobreza aún es considerable y con fuertes necesidades de gasto social y en infraestructura. Además, una dificultad general para el logro del crecimiento inclusivo sostenible es la necesidad de mejorar la gestión de gobierno, para la cual precisan reformas institucionales de amplio alcance. La combinación de medidas de política económica y las reformas estructurales en el marco del programa buscan favorecer y estabilizar la economía, proteger a los más vulnerables y fomentar el empleo al crecimiento de los beneficios a todos. Este nuevo plan económico es amplio e integral y se basa en tres partes. Número uno, afianzar la situación fiscal y para lo cual se colocará a las empresas estatales de electricidad en la trayectoria sostenible mediante reformas en el sector eléctrico y con medidas para mantener el presupuesto un margen para inversión y gasto social. Reformar el marco de política monetaria para amortiguar los SNOC y mantener la estabilidad, implementar las reformas para mejorar el clima de los negocios y la gestión de gobierno. Y en otras cosas, intensificando los esfuerzos de lucha contra la corrupción. Y la última pregunta, podemos decir que aquí utilizamos WhatsApp como red social y que si podríamos mencionar al menos tres redes que se parecen mucho. Una de ellas, Viber. Bueno, al contrario de Telegram, que Viber sí permite las llamadas de voz, así como las videoconferencias. También tenemos WeChat. Esa aplicación desarrollada en China es líder del mercado asiático y cuenta con más de 600 millones de usuarios activos. Al igual Telegram, que esta creo que es una de las más utilizadas aquí en nuestro país. Y esta aplicación fundada por el magnate ruso Pavel Burov ya cuenta con millones de usuarios en todo el mundo y es también popular en la región latinoamericana. Bueno, chicos, ha sido todo por hoy. Les agradezco mucho su atención y que tengan un bonito día.